Práctica número 1. Levantamiento de un polígono con cinta. El alumno conocerá y aplicará el procedimiento para realizar un levantamiento de un polígono orientado con cinta por el método de triangulación. El equipo utilizado para esta práctica será un gis, un mazo, una cinta de cruceta, clavos y una brújula. Procedimiento de campo. Los datos para realizar la práctica serán proporcionados a criterio del titular de la materia. Paso 1. Se ubican los vértices del polígono a levantar, definiéndolos por medio de estacas, fichas, clavos o gis, esto dependiendo del tipo de terreno donde se realice la práctica. En caso de que la distancia entre vértices sea mayor de la longitud de la cinta utilizada, se deberán de colocar puntos de auxilio alineándolos perfectamente. Se procede a tomar las medidas entre los vértices, sea un lado del polígono o diagonal, esto con la finalidad de formar triángulos para el correspondiente cálculo. A continuación, se mostrará cómo se identificaron los puntos en el terreno medido. Utilizando el gis se marcarán los 4 vértices del polígono para realizar la correcta medición. La numeración tendrá que ir en contra de las manecillas del reloj y tendrá que ser subsecuente. Podemos utilizar números o letras para poder identificar. Una vez terminada la identificación de los puntos, procederemos a medir según las líneas que aparecen en la imagen. Para facilitar y agilizar el trabajo, se deberá de dibujar un croquis simulando el polígono con el cual vamos a trabajar. Es muy importante que se utilice la brújula para poder determinar cuál es la orientación del polígono con respecto al norte magnético. El uso correcto del equipo también es indispensable para la realización de esta práctica. Al utilizar la cinta métrica, debemos de cerciorarnos que estamos midiendo en las unidades correctas. Si el terreno es plano, se puede medir sobre él. De lo contrario, tenemos que levantar un poco la cinta para evitar un error de lectura. Una vez tomada la medición, tendremos que registrar la lectura en una tabla que la llamaremos registro de campo. El formato de tabla útil para el registro de campo se presenta a continuación. Una vez medido y registrado uno de los lados, tendremos que continuar hasta terminar el polígono. El procedimiento se repetirá cuantas veces sean necesarias. Para que las mediciones se hagan de forma correcta, necesitamos aplicar tensión en la cinta métrica. Esto lo lograremos estirando fuertemente ambos lados. Una vez medida la distancia del segundo lado, procederemos a ingresarla en la tabla de registro de campo. En el siguiente lado del polígono se repetirá el proceso tanto de medición como el de registro de lectura.
Como recomendación, si se trabaja sobre terreno natural, será necesario utilizar clavos y algún otro elemento que pueda decirnos con exactitud dónde queda cada uno de los puntos identificados. De lo contrario, pueden perderse dentro del mismo terreno. Estos elementos auxiliares para poder identificar los vértices para que no se pierdan dentro del terreno se les suelen llamar testigos. Por lo general es una estaca de madera con una altura promedio de 60, 50, 70 centímetros que nos ayudan a una rápida identificación del punto a medir. Se procederá a medir el último lado del polígono y se repetirá el proceso de registro de lectura de medición. Por último, procederemos a medir la diagonal del polígono. Esta diagonal nos facilitará dividirlo en dos triángulos, los cuales serán necesarios para poder realizar el procedimiento y así determinar el área del polígono total. Una vez terminado el procedimiento de campo, nosotros realizaremos un registro de forma ordenada y correcta, tal cual como aparece en la siguiente imagen. Recordemos que tanto el polígono como los datos obtenidos en campo deben de estar en el orden lógico y secuencial con el cual se tomaron, y a su vez procurar que el polígono presente una orientación con respecto al norte magnético. Para finalizar, los datos recabados podemos pasarlos a un plano. El formato y el criterio de entrega del plano quedará a cargo del titular de la materia.